Tu realidad la creas en el momento que elegís no identificarte con nada de lo que te rodea y con nada de lo que sucede. Porque es en ese momento cuando realmente estás operando o actuando desde el lugar sabio que existe en vos. Sería como salir de ser el personaje y vivir desde la mirada, siendo justamente un personaje que está ahí, está en una película, pero vos ahora estás viendo o siendo el que dirige o siendo el que está bien, justamente siendo un testigo de lo que hace ese personaje, pero a su vez justamente sos el personaje en el nivel del movimiento físico que va haciendo ese personaje o de lo que va pensando o de lo que va haciendo justamente sus creencias. Y que cuando vos estás siendo esa parte o esa persona que o ese mismo protagonista que se puede ver desde lejos, desde una mirada externa a lo que sería el escenario donde se está moviendo, ahí es cuando vos estás verdaderamente siendo el director o el capitán o como se le quiera ver de tu propia vida. Eso es como decir que justamente sos el creador de tu realidad, sos el dueño de tu vida, sos la persona que no está regida por lo que le sucede, sino que él elige cómo sentirse, cómo interpretar, cómo ver las cosas y no está en ningún momento con pensamientos de culpar o de buscar o buscar a alguien que sea como la persona que lo ocasionó y que la cuestión es que siempre se saca a él de la ecuación pensando así es que se está sacando de que él es el responsable de que eso sea o no sea de ese modo. Por esa razón es que quien está justamente siendo él mismo, siendo quien verdaderamente es, no está buscando o no tiene ningún pensamiento de buscar como culpabilizar o ni siquiera tiene coherencia ese tipo de pensamientos, ni siquiera está pensando. En realidad está fluyendo o actuando con las situaciones y esto lo que significa es que es una persona capaz de moverse sin involucrarse en lo que esté sucediendo. Eso es lo que significa poder ser un creador de lo que es tu vida. Simplemente no es más que simplemente estar pudiendo ser la persona que está en el escenario, pero sin creerse que es esa persona. Es como estoy llevando a cabo este rol, pero yo no soy este rol. Esa capacidad de abstracción o de vivir en una introspección, pero estando dentro de un escenario, eso es realmente dominar tu vida, dominar tu juego, estar realmente libre, porque la libertad solamente lo que significa la libertad, hablándolo como algo que sería como una vivencia personal o como un concepto, es el concepto simplemente de que vos ya no te involucrás. Y cuando no te involucrás y entendés que todo es una pantomima o un movimiento que se da a partir de alguien que está llevando a cabo una acción, pero que no es una acción que lo defina. Entonces cuando vos comprendés de que todo lo que estés viviendo no es que te defina, ni tampoco te hace ser quien sos, ni tampoco te va a cambiar en el sentido de que vos vas a involucrarte, porque justamente cuando se habla de cambio, es como hablar de que vos básicamente todavía no llegaste a entender de que sos una persona que no sos esa que está ahí abajo en el escenario, sino que sos el que está por encima de todo y que a su vez es el que tiene esa disposición de poder manejar ese personaje. Es como si cuando vos nacés, es como si vos tuvieras una especie de permiso para poder utilizar ese personaje. A ese personaje le vas a llamar tu nombre, tu cuerpo, tus acciones, tus pensamientos,
Pero cuando vos entendés que vos no sos esas cosas, que vos no sos justamente todo lo que hayas pensado, lo que vayas a pensar, o lo que hagas y lo dejes de hacer, lo que tengas y no tengas, todo eso es parte de lo que es el desempeño del personaje dentro de, pongámosle, una película o de una escena o de como sea, de un pasaje de su vida que en realidad es todo lo que significa tu lapso de tiempo de vida, es 100% el que estás viviendo en tu tiempo de vida que vos mismo te diste o que te otorgaron. Eso no importa cómo es que llegaste a estar acá. El punto, lo más importante, es entender de que todo esto termina siendo una propia elección con una finalidad, claramente, como todo tiene una finalidad, pero que esa finalidad la vas a descubrir en el momento que te dejes de involucrar con lo que estás haciendo o con lo que hiciste o con lo que vayas a hacer. No es, justamente es el comprender y vivir desde ese lugar, desde el lugar de que yo no estoy involucrado. Yo asumo las responsabilidades de lo que son mis actos, mis pensamientos y todo, pero yo no soy nada de eso. Así que mientras que estoy vivo, lo único que hago es llevar a cabo el acto de mi voluntad. Y la voluntad es, aunque no lo sepas, aunque todavía no lo sepas controlar, es lo que estás utilizando. Sería como que la vida humana en realidad es como un tiempo para el uso de su voluntad. Para el uso de, en tu caso, tu voluntad, tu forma de ver, tu forma de, tu voz, tu propia manera de pensar, de lo que sea, tu razonamiento, tu estilo, tu impronta, todo lo que a vos te parece que es lo que lleva hacia algo que vos consideras como que te expande más. Porque justamente la vida cuando tiene forma, cuando saca y genera formas de vida, o en realidad que espontáneamente se generan formas de vida, lo que está haciendo es, en sí, está expresando una mayor se está expresando a sí misma, se está expandiendo, y esa expansión hace que aparezcan seres humanos distintos, formas de vida distintas. Todo lo que existe lo que se dice como la materia es como el último eslabón de un gran proceso de fabricación constante, de expansión constante de sí misma, y eso genera como el efecto de variedad y justamente la diversidad de lo que es como aumentar el espectro de los colores de lo que es la vida misma. Entonces cada persona, hablando sobre las personas son un color más agregado a la paleta. Ahora, cuando esa persona se considera a sí mismo así como algo único, es cuando se construye toda una vida basada en que yo soy el que está expresando simplemente mi aroma. Es como si fuera una flor, es como es mi aroma, no es algo que tengo que cambiar, ni modificar, ni mejorar. Está perfecto desde el momento que, así como fue concebido, no hay nada que tocar. Y cuando vivís desde ese lugar, es todo un proceso fluido de expansión en todos los sentidos y de constante sensación de estar en casa y unido. Y eso va más allá de lo físico. No se trata de haber entendido algo. Se trata justamente de una vivencia. Y esa vivencia, claramente, no es algo que es físico. Se siente como que estás en libertad. Sentís que no hay límites. Esas son las sensaciones. Pero lo que está provocando eso es el estar justamente en una entrega total. Y es una entrega total que a su vez vos sabés que no es quien sos. Y justamente es por eso que estás entregado, porque sabés que eso no te define, eso no te limita. Simplemente es algo que vos estás llevando a cabo durante un tiempo. Es que justamente la vida no es más que eso, no es más que es un tiempo que vas a tener para experimentar. Vos elegís cómo, vos elegís qué, vos definís todo lo que tiene que ver con qué vamos a hacer. Ahora, justamente esa posición de poder decidir también está justamente atada o
mejor dicho, el otro polo de lo que sería la capacidad de elegir, está relacionada con tu capacidad, con tu desarrollo de cuánto vos entendés que es así. Y esto me refiero a que no se trata de, lo entiendo, yo soy todo, yo estoy por afuera de todo, yo no soy el personaje. Perfecto, eso desde la teoría está perfecto el concepto. Así es, pero el tema es que vos vivas desde ese lugar, que vos apliques eso y que no sea un tema teórico. Y para que eso se exprese o justamente se esté aplicando, tiene que existir un desarrollo en cuanto a lo que tiene que ver con que saliste de todo tipo de seguridad. Y esa seguridad sería como decir que ya no estás apoyado o asistido en algo ilusorio, en un cuento, en un relato. Por eso que cuanto menos relato hay, es cuanto más sos vos, cuanto más sos la persona que verdaderamente sos y que viniste a ser y que está tu potencial. Ahí es donde está propicio para que se expanda todo lo que sos. Todo eso que es único y que es incomparable y que no existe nada igual. Ahora, eso de ser igual, de ser único, de ser justamente una versión que no tiene comparación, hace a su vez sentir a la parte que vos, si vos crees que no sos eso, si vos crees que sos, justamente si estás involucrado, vas a sentirte como solo, como si no estuvieras bien, y eso significa que no está el desarrollo para poder estar en ese lugar. Por eso que entender la teoría está perfecto, pero si esa teoría no tiene que ver con un desarrollo de uno, porque se fue dando toda una secuencia de lograr entender y aplicar esto en el mismo entendimiento. Es decir, que no sea como algo que te dijeron o que leíste y que ya está. Porque eso claramente es así, pero es una versión de otra persona. Y el punto es que esto se trata de una versión tuya. Es como la vivencia que se dé es una versión, o lo que digas que es una descripción justamente de tu propia experiencia, es de tu vivencia. Y eso es porque sale de haberlo pasado por tu cuerpo, por todo lo que tiene que ver con la parte física, pero que no viene desde lo físico, sino desde una experimentación total. Es como una inmersión, y entonces vos lo que simplemente haces es tratar de ponerle palabras, o en realidad lo llevas es como una traducción de lo que es posible. Y eso que es posible es lo que significa estar en libertad y lo que significa estar vos siendo el que está al mando de su nave, de su propio tiempo. Porque esto es lo que hay que recordar y esto es la parte fundamental. Esto es un tiempo. Vos tenés un tiempo en este lapso, en esto como se le llame. Es tu turno para el juego. Estás dentro de lo que serían los casilleros de un tablero, estás metido ahí. Y vos sos el que vas a decidir cómo querés utilizar tu turno. Tu turno me refiero a todo lo que es todo tu tiempo de vida. Sea el que sea el tiempo que tengas, sea el que sea lo que dure. Lo que importa es cómo vos lo utilices. Una vez que ya se termine, esto ya mucho no va a importar, porque esto justamente tiene importancia o relevancia mientras que seguís vivo. No importa si esto lo entendés justamente cuando ya te va. El punto es que esto no se guarda. Es algo que lo comprendés para poder hacerlo de puente, para poder llegar hasta el fondo, porque eso es lo principal. Es llegar hasta el fondo de vos, porque cuando estés en ese fondo vas a poder aplicar lo que sos realmente, lo que es tu potencial mayor. Y ese potencial viene solamente de esa entrega superior o esa entrega mayor. Y esa entrega mayor no es más
que simplemente entender de que solamente existe lo interno, pero esa comprensión y experimentación y vivir desde ahí es algo que no va a ser parte de un mecanismo intelectual, sino, o sea, en parte puede haber una etapa de ser muy intelectual sobre eso, pero todo lo intelectualizado va a tener que ser tirado a la basura para poder pasar al otro lado. Por eso que para pasar a ese lado se pasa sin equipaje, se pasa liviano y totalmente desapegado de todo tipo de cosas. Me refiero, cuando digo desapegado, me refiero a que no estés involucrado con el personaje, con lo que tiene, con lo que hace, con lo que sea, con una idea que tiene. Todo eso es parte de una construcción que te da una falsa seguridad, pero para poder pasar al otro lado tenés que dejar esa falsa seguridad. Y para que esa falsa seguridad no sea lo que pese y que te haga retraerte de tomar esa determinación, es que vos tenés que ir desarrollándote interiormente acerca de quién sos y cómo, en principio, sería que comprendas en todo lo que es tu vida, todo tu desarrollo de vida, todas las relaciones que tenés con personas, todo lo que sea lo que sea relacionarte con lo que sea, con cosas o con personas es lo mismo. El punto es que sea el hacer eso lo que a vos te dé el puente hacia entender y poder ir construyendo. En realidad es como justamente una construcción hacia atrás. Es como experimentar algo que te hace comprender de que no necesitas seguridades, porque estás totalmente cubierto. Básicamente no hay nada que proteger ni nada que se pueda proteger. Justamente no se puede proteger. Todo lo que creemos que se puede proteger es todo como que vos te vendiste un cuento, un relato, para poder sentirte en esa seguridad falsa, pero una seguridad que te permite, dentro de un contexto de personas que son así, poder llevarlo a cabo. Porque esto es pensarlo, podés pensarlo de dos maneras para entender de que esto no es así. Una, si estuvieras viviendo en una isla, ese relato no lo harías, porque claramente no habría otros. Y la otra es pensar, ¿y si todos pensaran del modo opuesto? Si todos pensaran que en realidad es todo como este tipo de cosas, que es entender de que vos no sos el personaje, que vos no, todo esto es una ilusión, todo esto es como si fuera un sueño bastante vívido y realista, que vos te lo creíste y que le llamás que como es material, crees que eso es lo real. Y dejás afuera todo lo que sería la parte imaginativa, que es en realidad de donde proviene la parte que vos ves material. Si hoy estás viendo todas las cosas que estás viendo a tu alrededor, todas primero fueron una idea. Entonces eso significa que primero, antes que ser materia, tuvo que haber sido algo que se le ocurrió a alguien. Y luego, aunque vos quizás no lo quieras analizar y ver, pero luego todo lo que está, toda la electricidad, todo pasa a ser como que, bueno, eso ya es obvio, ya existe. Claro, pero primero, antes de que existiera, fue una idea. Entonces todo lo que venga a futuro también va a ser el mismo proceso. Todo va a ser, y vos sos parte de ese proceso. Con tus ideas también vas a crear algo. Ahora, para que se dé ese proceso creativo como algo natural y propio de tu existencia y todo el tiempo, vos debes estar sin involucrarte con nada de lo que suceda. Simplemente estar ahí dentro del río y nadar dentro del río y fluir, sin estar tratando de ir en otra dirección o sin creer que no estás en el lugar correcto. Y entonces ahí es cuando comprendes de que si estuvieras en una isla solo o si todos pensaran del modo opuesto, vos entenderías de que esos relatos es como estás contándote cualquiera, porque no es verdad. Y ahí es cuando queda claro de que lo que realmente te hace libre es que vos comprendas de que todo esto no sos vos.